Para quienes no me alcanzaron a escuchar, mi nombre es Daniel López, formo parte del equipo de capacitación en el Departamento de Generación de Conocimiento y el día de hoy estamos aquí para continuar con esta serie de cursos del sistema Compact y Factura Electrónica en su modalidad intensivo. La finalidad es que conozcamos todo el sistema, todos los módulos y el día de hoy específicamente estaremos viendo su fase avanzada, es decir, vamos a ver cuestiones que requieren ya de módulos complejos en donde requerimos varias configuraciones para lograr un fin. El objetivo de la sesión del día de hoy es que conozcan cómo establecer la interfaz o la conexión entre Compact Factura Electrónica y Compact Contabilidad para lograr una automatización en la generación de nuestra contabilización o la generación de nuestras pólizas. Para realizar esto, el día de hoy veremos solamente la interfaz y esto lo haremos avanzando los siguientes puntos como pueden ver en el tema. Vamos a establecer la conexión entre los sistemas, vamos a conocer lo que son los segmentos contables, los asientos contables, la asignación de esos asientos a nuestros conceptos, elaborar nuestras pólizas, cargarlas al sistema de contabilidad, generar información a través de TXT y cuáles reportes son los que nos pudieran servir para trabajar con esta información que vamos a tener en los dos sistemas. Eso es lo que veremos el día de hoy. Antes de empezar con el primer tema, les recuerdo las pautas de la sesión. Primeramente vamos a conocer el tema de manera conceptual en las diapositivas y posteriormente nos iremos al sistema a realizar algún ejemplo. Si existe alguna duda sobre el tema que estamos viendo en ese momento, la podemos contestar ahí mismo. Si por lo que sea existieran dudas que se salen del objetivo de la sesión o bien se trate de algún tema rezagado, al finalizar del curso podemos dar un espacio para resolver esas inquietudes. Recuerden que la sesión estará siendo grabada y será publicada en la página de ContPequi dentro de mi gestión en un lapso no mayor a 72 horas, que específicamente el día de hoy, que es miércoles, lo podrán consultar más tardar el día viernes a mediodía. ¿Okay? Ahí van a tener la grabación y las diapositivas que estoy utilizando por si lo desean volver a consultar. Habiendo dicho esto, entonces vamos a empezar con el primer tema y único, que como dijimos era conocer la interfaz que tenemos entre el sistema de Compact y Factura Electrónica con el sistema de Compact y Contabilidad. Para quien no lo sepa, una interfaz es básicamente una conexión que se realiza entre ambos sistemas con la finalidad de que puedan pasarse, por así decirlo, información y con ello podemos llevar a cabo configuraciones que nos permitan automatizar los procesos de contabilidad con la finalidad de que se evite el tiempo que tenemos nosotros para elaborar pólizas. Es decir, pues vamos a reducir nuestro trabajo, por así decirlo. También evitaremos errores humanos, ya que al nosotros establecer en una única ocasión la configuración, pues básicamente sería el tiempo que le invertimos. Después de eso, pues todos los procesos van a ser automáticos y no habría tanta necesidad de que nosotros estemos interviniendo para que tengamos que modificar cosas o bien realizarlas con errores de teclado, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente eso es la interfaz, la conexión entre los sistemas para evitar la doble captura y agilizar nuestra información. ¿Cómo se realiza la conexión entre dos sistemas? Pues bien, lo primero que debemos de entender sobre la interfaz es que para que nosotros podamos conectar dos sistemas, realmente lo que hacemos es conectar dos empresas. Recordemos que el sistema de Compact y Factura Electrónica trabaja bajo empresas, en donde cada una de estas empresas son independientes. Pues bien, el sistema de Compact y Contabilidad, que es con el sistema que nos podemos conectar, realmente trabaja de la misma manera. Cada empresa dentro del sistema de contabilidad trabaja con su propia información. Entonces, como, como se maneja el mismo esquema, entonces lo que tenemos que hacer es conectar nuestra empresa de factura a nuestra empresa de contabilidad. Y esto lo podemos hacer directamente desde la redefinición de la empresa, que es un módulo que ustedes ya han conocido a lo largo de las sesiones, puesto que aquí es donde establecemos básicamente todas las configuraciones. Dentro de la pestaña número 1, Generales, que así se llama, en la parte inferior, vamos a encontrar un campo
en la redefinición que se llama empresa contabilidad. Ahí el sistema nos dará la opción de que seleccionemos cuál es la empresa que tenemos registrada en el sistema de contabilidad para poderlas enlazar. Y para que este enlace sea correcto, es importante que tomemos en consideración algunas cuestiones. Por ejemplo, que la empresa en contabilidad ya esté correctamente configurada. Que, ojo, con que digo correctamente configurada, simplemente me refiero a que ya tenga todos los catálogos bien generados, ya tenga pues toda nuestra información cargada, como para que podamos trabajarla, ¿ok? Y lo segundo que debemos de verificar es que ambas empresas, tanto la empresa de contabilidad como la empresa de factura electrónica, debemos asegurarnos que tengan el mismo RFC, ya que como estamos haciendo referencia a que ambas empresas se refieren a la misma empresa real, ¿ok? Cuando digo empresas me refiero a empresas del sistema y empresa real me refiero pues a la legalidad de nuestra o a la constitución de nuestro negocio. Bueno, como ambos nos referimos a lo mismo, entonces debemos asegurarnos que el RFC es el mismo en ambos sistemas, ¿ok? Entonces, vamos a ver eso ya en los aplicativos, cómo lo traducimos a nuestra información. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es mostrarles un poquito de factura electrónica, ¿ok? Realmente, perdón, de contabilidad, una disculpa. Voy a mostrarles un poquito de contabilidad simplemente para que tengamos como una noción de qué es lo que esperamos ver del otro parte, ¿no? Del lado contable y qué debemos de considerar. Esto que tengo aquí es el sistema de contabilidad en funcionamiento. Realmente no hay mucho que verificar antes de realizar esta conexión. Simplemente lo que yo sugeriría que ustedes tengan ya en consideración es que dentro de la opción catálogos que tenemos en contabilidad, verifiquemos que nuestro catálogo de cuentas ya esté generado. ¿Ok? Son cuentas contables en donde nosotros vamos a ir inyectando, por así decirlo, o reflejando todos los movimientos que vamos a ir generando desde el sistema de factura electrónica. Aquí iremos guardando esos saldos o iremos afectando esos saldos según pues los movimientos que vayamos haciendo. Aquí iremos haciendo los movimientos de nuestros bancos, de nuestras cajas, a nuestros clientes, etcétera, ¿no? Eso como primer punto. El segundo que les mencionaba es que debemos de asegurarnos que tengan el mismo RFC tanto nuestra empresa de contabilidad como nuestra empresa de factura electrónica. Entonces, para ello, Conpequi Contabilidad también maneja una opción que se llama redefinir empresa, que es aquí también, al igual que en factura, donde encontramos la mayoría de las configuraciones. Pues bien, lo que debo de verificar es que justamente el campo que tengo aquí señalado sea el mismo que tenga en mi empresa de factura. ¿Ok? Entonces, básicamente con esas dos verificaciones, yo ya puedo comenzar a establecer esa interfaz. Aquí verificamos si tenemos el mismo RFC y con eso entonces ya significa que estamos listos para establecer la conexión. Para ello entonces voy a cerrar, bueno, voy a minimizar aquí mi sistema de contabilidad y me voy a pasar ahora a factura electrónica, que es desde aquí donde vamos a establecer la conexión. Dijimos que esa conexión la podemos hacer desde la redefinición de la empresa. Entonces me voy a ir aquí al menú configuración, redefinir empresa. En la parte inferior, el de la pestaña número 1 generales, me encuentro con este campo, empresa contabilidad, que es aquí donde vamos a poner a cuál empresa nos vamos a conectar. ¿Ok? Entonces le doy aquí F3, me solicita el ingreso al sistema de contabilidad, que esto, pues esta ventanita ustedes ya lo conocen, es cuando ingresamos al sistema de factura electrónica, nos da una ventana muy similar, solamente que en este caso nos solicita el usuario y la clave de acceso del sistema contable, que en mi caso, pues son esos. Una vez hecho esa conexión, por así decirlo, lo siguiente es que seleccionemos cuál es la empresa a la que nos vamos a conectar. Esto es básicamente el listado de todas mis empresas que tengo registradas en contabilidad. Entonces aquí busco a cuál me quiero conectar. En este caso se llama así, empresa intensivo, y lo identifico porque en su base de datos dice interfaz FE. Así la llamé yo cuando generé mi empresa.
¿ok? Entonces, una vez seleccionada, aquí lo único que debo de hacer es darle guardar. Cuando ya se tiene establecida esa conexión, si se fijaron, no me arrojó ningún error ni nada por el estilo, lo que significa que ya están relacionadas mis empresas. Ya puedo compartir información entre ambos programas. Bien, hasta el momento, ¿tienen alguna duda de esto? Bien, muchas gracias por ahí. Veo algunas manitas levantadas, con lo cual, pues, vamos entonces a continuar con la sesión. Ya que tenemos entonces enlazadas nuestras empresas, lo siguiente es configurar cómo se van a ir enviando esa información. Lo primero que debemos de considerar es las cuentas a las que haremos movimientos. Si se fijaron, ahorita yo les mostraba que en el sistema de contabilidad tengo mi catálogo de cuentas ya generado. Pues bien, desde factura electrónica voy a ir generando pólizas que afectan esos movimientos. Sin embargo, para que yo pueda generar esos movimientos, debo de considerar lo que son las cuentas variables. Por ejemplo, si yo quisiera indicar que alguno de mis clientes tiene una deuda conmigo porque le realicé una factura, pues debo de hacerle un movimiento a la cuenta contable de ese cliente, ¿no? Si le hago una factura a mi cliente 2, pues debo de considerar hacerle un movimiento a mi cliente 2 por cierto importe a esa otra cuenta contable de mi cliente 2. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo de clientes a Juan Antonio Mesa, a Miriam Pablo Almaza y a Sandra Esquivel Mares. Cada uno de ellos tiene su cuenta contable en donde voy llevando el saldo de su deuda para irla documentando. Estas cuentas pueden ser la 105.01.001, 105.01.002, 105.01.003. Cada una de ellas pues hace referencia a uno de nuestros clientes, ¿no? Bien, si nosotros analizamos el patrón que tienen las cuentas contables, podemos identificar que básicamente todas las cuentas que yo vaya generando de mis clientes, por ejemplo, estos tres que tengo aquí en pantalla, básicamente todos ellos cumplen un patrón y es que todas empiezan con 105.01, perdón, con 105.01. Ok, todas, independientemente de cuál cliente se trate. De hecho, si yo el día de mañana pasado registro un nuevo cliente con el que voy a hacer transacciones comerciales, llamémosles por ejemplo Brian, pues seguiría cumpliendo el patrón de a lo mejor registrarlo con la cuenta 105.01.005, por ejemplo, ¿no? Pues bien, esa parte que se mantiene en todas las situaciones de todos nuestros clientes lo vamos a llamar parte fija y la única parte que cambia según el cliente es la parte final, ese 00 algo. Pues bien, eso va a ser nuestra parte variable. ¿Para qué nos sirve identificar este patrón en nuestras cuentas contables dependiendo del cliente? Pues bueno, eso nos va a servir para que nosotros podamos establecer lo que son los segmentos contables. Los segmentos contables son esos, es como una especie de catálogo que tenemos en el sistema de factura electrónica en donde nosotros podemos ir guardando esos pequeños cachitos o esas pequeñas partes fijas y partes variables de cada una de nuestras cuentas con la finalidad de que cada que realicemos algún documento se elabore la cuenta contable para nuestro cliente, ¿ok? Para el cliente que estamos hablando en cuestión, en donde si al hacer una factura a cualquiera de mis clientes, por ejemplo a Miriam, ya sabemos de antemano que siempre va a la cuenta contable siempre va a llevar el 105.01. Cuando se trate específicamente de Miriam, pues va a tomar ahí el 002 para completar la cuenta de 105.01.002, ¿ok? Es decir, es el apartado en donde nosotros vamos a ir armando nuestras cuentas contables en función del cliente al que se trate. Para definir estos segmentos contables lo puedo hacer desde el menú Contabilización, Definición de segmentos contables.
Desde aquí yo podré definir segmentos contables para clientes, servicios, conceptos, tasas de IVA y una serie de valores más que ahorita vamos a ver. Simplemente seleccionando cuál es el catálogo que queremos configurar, asignamos la cuenta contable o bien el segmento contable que nos interesa. Una vez hecho eso, le damos guardar y listo. Déjense los muestro en el sistema. Voy a ir aquí a factura electrónica y déjenles muestro que aquí de hecho tenemos un menú específico para todo lo que es la contabilización. De hecho, a partir de este punto, básicamente todo lo que veremos en el día lo encontraremos aquí en el menú contabilización. En este punto lo que nos interesa es la definición de los segmentos contables. Entonces me voy a ir a esta sección y voy a dar clic. Como podemos ver, aquí me muestra cuáles son los segmentos que voy a ir configurando. Como les mencionaba hace ratito, podemos configurar los segmentos para 3 de nuestros catálogos, que son clientes, servicios y conceptos. Con lo cual, pues básicamente la herramienta nos está diciendo que podemos tener una cuenta contable dependiendo nuestro cliente, dependiendo nuestros servicios o dependiendo del concepto que se trate. ¿Ok? Podemos jugar con esas 3 variables, de tal manera que si a lo mejor yo estoy contabilizando un servicio en particular, pues puedo tener una cuenta u otra. Si estoy contabilizando una factura de algún cliente, pues según el cliente puedo tener una cuenta u otra. Lo mismo para conceptos. Yo pudiera manejar cuentas contables diferentes para cuando se trata de una factura contado o cuando se trata de una factura crédito, por ejemplo. Adicional a los segmentos que podemos definir por los catálogos, también podemos tener algunas definiciones generales. Por ejemplo, tenemos 11 espacios que se llaman segmentos generales, que estos básicamente son segmentos comodín, por así decirlo, que nosotros podemos utilizar en cualquiera de nuestras cuentas sin importar de cuál cliente se trate, de qué servicio se trate o de qué concepto se trate, sino que son cuentas que nosotros las podemos mandar a llamar en cualquier momento que lo necesitemos. Por último, tenemos un apartado para definir segmentos en función de la tasa de IVA. Es decir, si yo estoy contabilizando alguna factura que lleve IVA 16, puedo establecer aquí una cuenta contable con la finalidad de que el sistema en automático sepa que se está manejando en esa factura el IVA 16 y asigne la cuenta que yo ponga en esa sección. Lo mismo pasaría si yo tuviera una factura o un movimiento con el IVA al 8. La cuenta que yo asigne aquí será la cuenta que en automático el sistema tomará para generar ese movimiento. Pues bien, para definir nuestros segmentos contables, por ahí hace rato poníamos el ejemplo de que variando el cliente, pues íbamos a tener una parte fija y una parte de nuestro cliente. Entonces, eso es lo que vamos a definir aquí. Lo que voy a hacer en este apartado es, por ejemplo, poner el segmento, en el segmento general que dijimos eran los comodín, la parte fija que siempre corresponde a mi cuenta de clientes, que dijimos era 10501. Una vez definido entonces ese segmento, yo voy a definir cómo termina en cada uno de mis clientes. Entonces le voy a dar clic en el botón de clientes y aquí me va a aparecer un listado de los clientes que tengo registrados. Pues bien, yo con esta sección puedo guardar hasta 7 campos, ¿okay? Hasta 7 segmentos para utilizar y ahí poner distintas cuentas. Por ejemplo, en mi segmento contable 01 puedo decirle aquí que Francisco Delgadillo es el 001, con la finalidad de que cuando yo esté intentando armar la cuenta contable que corresponde a Francisco Delgadillo, pues yo sé que la parte fija la tengo aquí en general, 10501, y en automático Francisco Delgadillo tomaría la parte final con 001, quedando mi cuenta 10501-001. Cuando la factura se trate, por ejemplo, de Escuela Kemper, que lo voy a poner aquí, lo voy a alinear, yo puedo decir entonces que mi segmento o mi cuenta contable final quedaría con 10501-002. Y así sucesivamente según cómo le vaya poniendo
a cada uno de mis clientes en su segmento. Ahora, no significa que a lo mejor la cuenta de Francisco Mar Delgadillo siempre vaya a ser la 105.01001, sino que habrá ocasiones en donde a lo mejor Francisco Delgadillo también actúe como una especie de proveedor, o también simplemente no quisiera armar la cuenta contable en cachos, no quisiera tener una parte fija y una parte variable, sino que simplemente quisiera tener toda la cuenta completa en un solo lugar. Eso lo pudiera hacer también. Pudiera tomar aquí mi segmento 002, que es básicamente otro espacio disponible que yo puedo utilizar para guardar otras cuentas, y aquí guardar toda la cuenta completa de Francisco Delgadillo. Pudiera ir a buscar esa cuenta en mi sistema de contabilidad. Ok, yo pudiera venir aquí y en el catálogo de cuentas ir a buscar a Francisco Delgadillo y darme cuenta que la cuenta de Francisco es 105.01001. Pero aprovechando que nuestras empresas ya están conectadas, tanto de factura como contabilidad ya comparten la misma información, yo pudiera directamente desde aquí, desde la asignación de segmentos contables, buscar esa cuenta. Si yo presiono la combinación de teclas Control F3, el sistema me va a brindar, si se fijan aquí, la opción de búsqueda de esas cuentas. Si yo le pongo aquí Francisco Mar Delgadillo, me está buscando la cuenta contable que tengo registrado en mi sistema de contabilidad. Entonces, simplemente la selecciono y como pueden ver, ya me registra también la cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí será decisión de nosotros, como usuarios, el definir qué espacio o qué manera vamos a utilizar para cada vez que le hagamos un movimiento a Francisco Delgadillo, saber cómo vamos a armar la cuenta contable. Si la vamos a armar por partes, tomando el segmento general más el segmento del cliente, o bien simplemente tomando el segmento número 2 del cliente, que aquí también tengo registrada toda toda la cuenta. ¿Ok? Si, si nosotros queremos, recuerden, podemos hacer esta misma configuración tanto para los clientes como para los servicios, ¿ok? Que es exactamente igual. En función del servicio, yo puedo poner una cuenta distinta para que mi movimiento se vea reflejado en otra cuenta contable. Y lo mismo para los conceptos, ¿va? Si yo facturo a crédito, se puede mandar una cuenta, y si factura a contado, se puede mandar a otra cuenta contable totalmente diferente. Bien, hasta el momento de esto, ¿tienen alguna duda? Preguntan, ¿tenemos que tener en la misma PC o servidor ambos programas, es decir, facturación y contabilidad? La realidad es que no tanto, ¿ok? Verás, yo pudiera, por ejemplo, en este momento tener mi computadora solamente con factura, ¿ok? Porque se pudiera tratar de una computadora terminal. Sin embargo, eso no me limita a que yo pueda acceder a la información de contabilidad. Lo que sí se debe de cumplir es que tanto el servidor de factura electrónica como el servidor de contabilidad estén en la misma computadora, ¿ok? No, no importando si la conexión yo la estoy haciendo desde una terminal. Preguntan, ¿por qué solo permite tomar un cliente en las tasas de IVA? En cuanto a las tasas de IVA, recuerden que esto no se refiere a un cliente. Aquí yo tendría que poner la cuenta del IVA en donde se van a ir todos los movimientos del IVA tasa general. Por ejemplo, voy a ponerme aquí al catálogo de cuentas y voy a suponer entonces mi catálogo que tengo aquí, mi catálogo contable. Yo para estos catálogos tengo unas cuentas de IVA, por ejemplo, las de IVA trasladado, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo IVA trasladado cobrado. Por ejemplo, yo pudiera tomar como que esa es mi tasa de IVA. Pero si se fijan, aquí estoy mandando todo el IVA general. Si yo, a lo mejor como contador, quiero manejar mi IVA diferente, del IVA al 8, IVA al 16,
IVA cero, IVA exento, etcétera, pues a lo mejor aquí tendría IVA trasladado cobrado 16%, IVA trasladado cobrado 8%, IVA trasladado cobrado 0% y así sucesivamente. Pues bien, si yo tengo esas cuentas diferentes, esa cuenta de IVA es la que yo tendría que poner aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se trata de la cuenta del cliente, se trata de la cuenta del IVA. Ese movimiento que se va a hacer a la cuenta del IVA en función de su tasa. No sé si me expliqué. Si no me expliqué, déjamelo saber nuevamente con otra pregunta, por favor. Bien, por ahí vi la manita levantada. Entonces, quedamos, no es la cuenta del cliente, es la cuenta del IVA. ¿Va? Entonces, si IVA 16, pues nada más tenemos uno. Bien, entonces, con eso, vamos a dejar así entonces nuestros segmentos. Recuerden, tenemos ahorita, es más, ¿les parece si definimos de una vez la del IVA? Vamos a poner la del IVA aquí para que ustedes vean su funcionamiento. En IVA 16 voy a poner mi cuenta que les acabo de mostrar. Es la 20801. 20801. Recuerden que aquí también tienen la función de control F3, ¿ok? Si ustedes sí lo desean, pueden buscar la cuenta. Nada más que soy de la vieja escuela y me gusta hacerlo manual. Pero recuerden que es muy importante saber que la pueden buscar porque pues así es mejor y se evitan el error humano, ¿no? Bien. Una vez establecido entonces mis segmentos contables, lo siguiente es establecer los asientos contables. Los asientos contables son la parte en donde nosotros definimos cómo se van a ir generando las pólizas. Es decir, qué número de folio van a llevar, qué tipo de póliza van a hacer, si van a ser de diario, ingreso, egreso. Van a indicarnos qué conceptos van a llevar, cuáles son los movimientos contables que se van a hacer. Independientemente de la cuenta, pues yo puedo decir, mira, pues va a llevar el importe del total como un cargo, el importe del neto como abono, es decir, todos esos cuestiones que tiene una póliza las vamos a definir aquí en la definición de asientos contables. Y para realizar esa configuración voy a ir al menú contabilización, definición de asientos contables. Aquí podemos tomar algunos de los ya predefinidos y modificarlos o bien podemos generar uno completamente nuevo. La definición debe de incluir dos partes, la de los encabezados y la de los movimientos. En el encabezado debo definir qué número de póliza va a tener, qué nombre, qué frecuencia, y en los movimientos voy a definir todos esos cargos y abonos que va a llevar mi póliza. Una vez establecido, ese asiento es el que podemos utilizar para comenzar la contabilización. Entonces, déjense los muestro en el aplicativo. Aquí me voy al menú contabilización, definición de asientos contables. Lo que voy a hacer para este ejercicio es voy a crear un nuevo asiento. Recuerden que aquí la aplicación ya trae algunos establecidos para que puedan tomarlo de ahí. Sin embargo, si ustedes lo desean, pueden generar uno completamente nuevo, como lo voy a hacer yo, al cual le voy a llamar factura a crédito. Me pregunta con qué frecuencia se va a realizar una póliza. ¿Ok? Me dice, oye, pues yo te puedo hacer una póliza por cada documento que estés contabilizando. Es decir, si voy a contabilizar facturas, pues va a ser una póliza por cada factura. Pero no es la única opción. También puedo tener una póliza por día. Por ejemplo, si yo contabilizo todo el mes de julio, pues voy a tener 31 pólizas. O inclusive pudiera tener una póliza por periodo. Siguiendo el mismo ejemplo, si voy a contabilizar todo julio, pues a lo mejor pudiera tener solamente una póliza por todo el mes. En mi caso, y para el ejemplo que voy a utilizar el día de hoy, voy a tomar la contabilidad más esencial, que es una póliza por cada documento, en este caso por cada factura. Aquí, como dije, tenemos que establecer el encabezado de mi póliza. Si debo definir qué fecha va a tener cada vez que yo genere una póliza, qué fecha van a tener esas pólizas.
Yo le puedo decir, puedes tomarla del documento de la factura, ¿ok? Si yo estoy contabilizando una factura de enero, pues la póliza me la va a poner con la fecha de enero, o puede ser con la fecha de contabilización. Es decir, si yo hoy 30 de julio contabilizo una factura del 1 de enero, pues me va a poner la fecha del 1 de julio, ¿va? Aquí es donde decido básicamente, de enero o de julio. En mi caso yo le voy a poner del documento, es decir, la misma fecha de la factura va a tener la misma fecha de la póliza. Debo definir entonces también el tipo de póliza, que para mi caso, al tratarse de factura de crédito, voy a poner que es de tipo diario. En el número de la póliza puedo definir 3 opciones: que tome el consecutivo de Compact, es decir, Compact y contabilidad va a llevar su propio foliaje, ¿no? En contabilidad de manera independiente podemos tener la factura, la póliza 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando yo contabilice desde factura electrónica, va a identificar que la última póliza que se hizo fue la 5, por consecuencia la póliza que va a generar es la póliza número 6. Es decir, al momento de contabilizar, identifica cuál es el último folio utilizado en contabilidad y asigna el siguiente. O bien, la segunda opción que podemos utilizar es llevar nuestro propio consecutivo en factura electrónica, en donde de manera independiente a contabilidad, pues yo voy llevando una serie de foliajes desde aquí. Esto para llevar continuidad y saber todas las pólizas que se han enviado desde el sistema comercial. O bien, puedo saltarme esas 2 reglas y decir que siempre me ponga el folio del documento. Si yo tengo la factura 5, pues se me va a generar la póliza 5. Si tengo la factura 6, se va a generar la póliza 6, ¿va? Yo para este ejemplo voy a decirle que tome el consecutivo de contabilidad, es decir, que contabilidad se encargue de manejar el foliaje. En cuanto al concepto, que digamos es el título que va a tener la póliza, yo aquí tengo varias opciones. Puedo decir que de manera automática tome algún valor de la factura, como la referencia del documento o el nombre del concepto, para que mi póliza se llame con ese valor que tenga registrado ahí, por ejemplo, en la referencia del documento. Pero también puedo utilizar alguna opción, como por ejemplo texto capturado, en donde yo en este apartado, en esta segunda opción, le puedo escribir algún valor y todas las pólizas que se generen para factura a crédito van a tener este título con la finalidad de que yo lo pueda identificar. También puedo hacer una combinación de varias cosas. Por ejemplo, el texto capturado más la serie y folio. Es decir, va a tomar lo que yo escriba de aquí y le va a concatenar la serie y folio de la factura que esté contabilizando en ese momento. Por ejemplo, yo le voy a poner póliza desde FE y así lo guardo. Con lo cual, cuando yo contabilice la factura 5, pues me va a poner póliza desde FE, serie tal, folio 5. ¿Ok? Y así lo voy a guardar ahorita por el momento para que no se me vaya a perder los cambios. Y voy a continuar con la segunda sección, que es la sección de los movimientos de mi póliza. Ya definí hasta este punto cómo es que se va a generar la póliza, cuándo lo va a generar y con qué encabezado. Pero faltan los cargos y los abonos, es decir, los movimientos. Para comenzar a registrar los movimientos podemos hacer uso de la tecla Insert, ¿okay? Que es la que está al lado del suprimir en su teclado. Una vez que se nos abra la ventana o presionemos la tecla de Insert, se nos va a abrir aquí una ventanita para comenzar a registrar esos movimientos contables. Lo primero que nos va a pedir para registrar un movimiento es a qué cuenta contable vamos a hacer ese movimiento. Aquí, por ejemplo, nosotros pudiéramos definir esa cuenta de 3 maneras diferentes. La primera es capturar de manera fija nuestra cuenta, ¿ok? Yo pudiera ponerle aquí, ¿sabes qué? Cuando contabilice una factura, pues hazle un movimiento a la cuenta de 105.01001, por ejemplo, que es mi cuenta de Francisco Delgadillo.
Para registrar una cuenta fija yo tengo que utilizar las comillas dobles, ¿ok? Aquí, comillas dobles y capturar la cuenta sin guiones. Normalmente, como vemos las cuentas, es algo así, ¿ok? Sin embargo, aquí para definir nuestros asientos se tienen que hacer sin guiones. Esto significa que si yo lo guardo aquí, voy a guardarlo, ¿ok? Significa que cada vez que yo genere una póliza utilizando este asiento contable, siempre, siempre, siempre voy a tener un movimiento a esta cuenta, a la cuenta 105.01.001. Aquí pudiera llegarnos la duda, oye Daniel, pero eso es para generar la Francisco Delgadillo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no le voy a hacer la póliza a Francisco Delgadillo, se la voy a hacer a Escuela Kemper o a público en general? Ah, bueno, pues para eso podemos apoyarnos de los segmentos contables que definimos hace ratito, en donde nos dan la opción de que nosotros podamos capturar cuentas sin definir un número en particular. Y esto lo podemos hacer utilizando los segmentos de la siguiente manera. Escribiendo aquí los códigos de los segmentos que tenemos en la parte de la derecha. Aquí en la parte inferior derecha que ven en su pantalla, nos menciona cuáles son los segmentos generales disponibles, que es general, clientes, productos, almacenes, IVA, servicios, etcétera, que son básicamente los que definimos acá. De hecho, si le doy clic aquí, me manda la ventanita que teníamos hace ratito. Entonces me dice, oye, si quieres utilizar este 105.01, ese cachito de cuenta, puedes utilizar el segmento GE02. O bien, si quieres utilizar la cuenta completa de Francisco Mar Delgadillo, puedes utilizar este segmento que es el CL02 que tenemos acá arriba. Cuando yo ponga CL02 y esté contabilizando a Francisco Delgadillo, pues va a tomar toda esta cuenta, ¿ok? Entonces yo pudiera hacer eso, pudiera aquí escribir CL02 y ya con eso en automático, aquí voy a guardar, ya con eso en automático, cada vez que yo contabilizo una factura, dependiendo el cliente, ¿ok? Si se trata de Francisco Delgadillo, pues va a ir a buscar su segmento de cuenta CL02 y va a poner la cuenta que yo tenga registrada ahí. Si se tratara de público en general, pues va a ir a buscar en el segmento contable, el sistema, va a ir a buscar cuál es la cuenta que tenga asignado aquí, por ejemplo, esta de aquí, y va a poner esta cuenta completa, ¿va? Entonces, esa es la segunda manera que podemos hacer, definir completamente la cuenta que va a tomar el movimiento en función de su segmento contable. La tercera y última opción es tener una definición de cuentas mixta, es decir, puedo tener una parte en el segmento, por ejemplo, poner aquí de manera fija 105.01, que sabemos que es la parte que llevan todos nuestros clientes, y la segunda parte, ponerla, o el cachito, la dependencia, la opción variable, tomarla de aquí, de mi segmento de cliente, ¿ok? En mi segmento de cliente 01 yo guardo esa parte final de la cuenta. Pues yo pudiera decirle entonces a mi sistema, a través de la tecla más, que busque la parte final de la cuenta en el segmento del cliente número 1. ¿Va? Entonces, si se trata de Francisco, pues va a poner 105.01.001. Si se trata de público en general, va a poner siempre 105.01.005. ¿Va? Todo este apartado de la creación de las cuentas, nosotros la podemos definir de esas tres maneras: con segmentos, con partes fijas o con opción mixta. De hecho, si se nos llega a olvidar, recuerden que aquí en la parte de la derecha tenemos las tres opciones a manera de ejemplo para que no se nos vaya a olvidar. ¿Ok? Me gustaría hacer una breve pausa aquí y preguntarle si se entendió cómo está la definición de las cuentas antes de avanzar. Si tienen alguna duda. Bien, por ahí veo algunas manitas levantadas. Excelente.
Bien, vamos entonces a continuar. Ya ustedes saben cómo definir las cuentas. Ahora viene, me voy a salir de aquí porque me gustaría que revisáramos algo concepto, del concepto contable, ¿ok? Es importante que al momento que nosotros vayamos a definir eh, estos movimientos de cuenta, seamos conscientes de qué es lo que queremos lograr reflejar en nuestras pólizas. Porque a nivel técnico, yo ahorita les estoy explicando cómo registrarlo, cómo configurarlo en el sistema. Sin embargo, es importante que también lo conozcamos a nivel conceptual, en donde sepamos que si lo que vamos a contabilizar son facturas a créditos, pues lo que queremos revisar o lo que queremos reflejar en esas pólizas es una provisión, en este caso una provisión de ventas. Una provisión de ventas, pues básicamente nos va a servir para documentar la deuda, es decir, no estamos obteniendo ningún dinero ni nada, simplemente estamos diciendo que una persona nos debe dinero y que ese dinero se está haciendo por una venta o se está debiendo dinero a nuestro cliente, nos lo está debiendo por un ingreso futuro que vamos a tener. Entonces, me gustaría preguntarles aquí a alguien que me ayude en el chat cómo pudiéramos generar una póliza de provisión de ventas. ¿Qué movimientos debe de llevar? ¿A qué cuentas? No es necesario que me digan la cuenta específica, ¿ok? Simplemente, pues que me digan, no, pues se hace un cargo a la cuenta del cliente o se hace un abono a la cuenta de no sé qué. ¿Alguien de aquí que me quiera ayudar, que me pueda ayudar? ¿Nadie? Bien. Bueno, en este caso que nosotros estamos tratando de hacer una provisión de venta o que queremos documentar la deuda, pues lo que requerimos es, primero, decir que vamos a cargar el movimiento total a nuestro cliente, es decir, vamos a cumplir el objetivo de saber cuánto es lo que nos deben. Para saber cuánto es lo que nos deben, yo lo que debo hacer es considerar que a mi cliente le voy a aumentar el saldo con un movimiento de tipo cargo por el valor del total de la operación. ¿Ok? Si la factura es de 10,000 pesos con todo IVA, bueno, pues yo al cliente me debe los 10,000 pesos. ¿Va? Entonces voy a hacer aquí un movimiento de tipo cargo, que recuerden aquí lo pueden poner movimiento en cargo, por la base total. Ahora, el sistema me permite jugar con ese importe total. Yo a lo mejor me pudiera poner el 100% de ese movimiento o a lo mejor pudiera ponerlo en otra proporción. En nuestro caso, pues queremos que el 100% del total se vaya como un movimiento de tipo cargo a la cuenta que tenga en mi segmento CL02. Una vez hecho eso, pues básicamente ya está establecido mi movimiento. Solamente que el sistema aquí me pregunta algunas cosas adicionales por si yo quisiera que el actuar de la generación de mi póliza fuera, o fuera diferente en función de la combinación de cuenta, tipo y base. Por ejemplo, yo le puedo decir al sistema que si este movimiento resultante existe en otros movimientos de mi misma póliza, por ejemplo, que en esta misma póliza tenga otro movimiento a la misma cuenta del cliente, que en este caso sea el 105.01001, pues con esta casilla yo le puedo indicar al sistema que me sume esos dos movimientos y en mi póliza nada más vea un solo movimiento por todo el importe de esos dos, ¿ok? Que me concentre las cuentas similares y me las sume para dejar un solo movimiento en mi póliza con la suma de todos los otros. También puedo decir que en el caso de que la factura por algún motivo o el valor de este movimiento sea cero, pues entonces que en la póliza no me ponga ese movimiento. ¿Para qué? Pues para que a lo mejor no me haga ruido, ¿ok? Si el movimiento es igual a cero, pues simplemente lo suprime. Asimismo, podré definir si
se tratase de mi factura, de una factura con una moneda diferente al peso, pues yo puedo decir que me ponga el importe en la moneda del documento o en la moneda pesos o en la moneda extranjera. Por último, para identificar ese movimiento de mi póliza en particular, yo pudiera decir que al movimiento le agregue una referencia tomada de algún valor del documento, como por ejemplo la serie y el folio, la referencia o algún texto extra, o bien un texto capturado, que al igual que como lo hicimos en la parte del encabezado, yo puedo escribir algo aquí, como por ejemplo mi referencia, para poder identificar ese movimiento en la póliza. Eso mismo lo podrá hacer para definir el diario, el concepto y el segmento de negocio del movimiento. Aquí por lo pronto, entonces ya nos iría quedando nuestro asiento así. Siempre se va a generar un movimiento de tipo cargo por el valor de total a la cuenta del cliente que se tenga registrado en mi segmento contable 02. ¿Va? Voy a decirle a mi póliza entonces que me genere un segundo movimiento. Este segundo movimiento va a ser para registrar cuánto IVA lleva esa operación. Para registrar el IVA yo pudiera poner aquí la cuenta del IVA, ¿ok? O también apoyarme del segmento general, que como dijimos, aquí tenemos segmentos para que en función del IVA lo va a mandar siempre a esa cuenta. En mi caso, voy a buscar aquí, voy a poner el segmento general número 6. IVA trasladado no cobrado. Y voy a usar entonces ese segmento, GE06. ¿Va? Recuerden, lo puedo hacer de las dos maneras, o dejarle IVA o poner así o así. Cualquiera de las dos es exactamente la misma cuenta. En este caso, el movimiento lo voy a hacer como abono y me va a tomar la base del IVA. ¿Ok? Recordemos que aquí en la base es qué importe es el que va a agregar. El total del documento, el neto del documento, el IVA, el IEPS, el ISH o cualquier otro. En mi caso yo le voy a decir el IVA. Recuerden que esas opciones de IEPS o ISH o retenciones es dependiendo de los impuestos que yo maneje en mis documentos, que eso lo vimos el día de ayer. Mi tercer y último movimiento va a ser para registrar el motivo de esa transacción, que en este caso serían las ventas. Las ventas la puedo separar por tasas, ¿ok? O bien tener simplemente aquí, igual voy a apoyarme de otro segmento general, ventas a servicio, tasa general, por ejemplo. Es más, ¿saben que para este último voy a poner una cuenta fija? ¿No? Así, para que también vean cómo se ve en el caso de una cuenta fija. Le voy a decir que siempre en mis facturas a crédito voy a tener un movimiento de tipo abono a la cuenta esta, siempre, por el importe del neto menos los descuentos. Listo. Por tanto, mi asiento quedaría así. Un cargo por el total a mi cuenta del cliente. ¿Cuál cliente? Pues el que esté en ese momento contabilizando. Un movimiento al IVA o por el importe del IVA a la cuenta que tenga registrado en mi segmento 06. Y un movimiento de abono por el subtotal o por el neto menos descuentos a la cuenta 401-01000.
Voy a cambiar esta de aquí, que es exactamente lo mismo, simplemente para tener los tres tipos de captura de pólizas, perdón, de cuentas que tenemos, ¿ok? Una mixta combinando solo segmentos, una poniendo solamente el segmento y otra poniendo una cuenta fija, ¿va? Bien, hasta el momento, ¿tienen alguna duda de la generación o de la configuración de un asiento contable? Ok, bien. Entonces, recuerden, ahorita lo estoy haciendo yo como una provisión de ventas, pero recuerden que la función o el objetivo que se quiere cumplir con cada una de las pólizas, pues ya dependerá del contador o de cada uno de los usuarios que deseen generar sus pólizas a través del sistema. ¿Ok? Lo importante es que nosotros como distribuidores conozcamos cómo implementar o cómo trasladar esa idea de la póliza que queremos llevar a cabo al sistema de factura electrónica. Bien, listo. Una vez entonces hecho eso, ya tenemos el qué cuentas se van a utilizar y cómo se van a generar los movimientos para generar mis pólizas. Lo que sigue es decirles en qué momento se van a generar mis pólizas, ¿ok? Es decir, yo ya sé, porque le puse el nombre ahí, que se va a utilizar ese asiento para las facturas a crédito. Sin embargo, es importante que el sistema también entienda que cuando vamos a hacer una factura de crédito va a utilizar ese asiento y no algún otro, por ejemplo, de alguna compra o de algún rep. Para eso tenemos la configuración de asignación de asientos contables. En este apartado nosotros podemos decirle eh, que cuando se facturen a crédito o factura a contado utilice uno u otro asiento. Eso lo hacemos en el menú contabilización, asignación, concepto, asiento. Simplemente identificamos cuál es el concepto y le asignamos el asiento que acabamos de generar. Déjense los muestro en el aplicativo. Voy aquí, contabilización, asignación, concepto, asiento contable. Aquí yo le digo, mira, ¿sabes qué? Cuando se trate de una cotización, utiliza cierto asiento. Pero si es factura a crédito, pues utiliza este otro asiento. Aquí yo le voy a seleccionar el de factura a crédito que acabamos de seleccionar. Si tenemos, por ejemplo, el asiento de factura a curso, que aquí queremos utilizar otro asiento, pues aquí lo definimos, ¿va? Yo por mi parte, a todos estos les voy a poner que utilice el asiento contable de factura a crédito. Listo. Una vez establecido eso, ya ahora sí podemos comenzar con el proceso o la operación diaria que tendríamos. Estos tres pasos que acabamos de hacer, que es la definición de segmentos, la definición de sectos y la asignación de concepto asiento, solamente necesitamos hacerla una única ocasión, ¿ok? Que es cuando vamos a establecer la configuración inicial. Una vez hecho eso, la realidad es que básicamente ya es toda la configuración que hay que hacer. A partir de ese punto, cada vez que yo vaya a generar o que quiera ya comenzar a utilizar esa configuración, pues ya voy a comenzar con este flujo de aquí. Que el primer paso es elaborar las pólizas, con el cual pues se va a tomar la configuración que acabamos de hacer de esos tres pasos y se van a convertir ahora sí en documentos reales. Para ello, debo entrar al menú contabilización, elaboración de pólizas y definir o establecer cuáles son los documentos que quiero comenzar a contabilizar, ya bien sea por un rango de fechas, por un tipo de concepto, por un tipo de documento, etcétera. Y al momento de darle procesar, el sistema me va a devolver, por así decirlo, o me va a mostrar cuáles son las pólizas que se generaron y si tienen algún error. Déjenselos, déjenselos muestro. Si entro aquí al menú contabilización, elaboración de pólizas, que es esto de aquí, me pregunta, oye, pues de qué fecha quieres elaborar las pólizas o qué fecha de documentos son las que voy de considerar para generarle sus pólizas. Yo por mi parte voy a poner que
todo lo que abarque del 2025, bueno, el 1 de enero al día de hoy, lo contabilice. Después me pregunta que qué conceptos o qué documentos quiero trabajar. Puedo seleccionar un concepto en particular o un documento modelo, por ejemplo, diciendo todas las facturas. En mi caso yo le voy a poner todos, ya que la configuración que hicimos es solamente para facturas, entonces solamente me va a considerar esas. Después me pregunta si voy a generar todas las pólizas de documentos que se encuentren contabilizados ya, a lo mejor porque estoy haciendo una recontabilización, que solamente me considere lo no contabilizado, ¿ok? Para que a lo mejor solamente lo que no he trabajado me lo genere. O bien puedo decirle que todos los documentos, tanto lo que yo ya había contabilizado como lo que no he contabilizado aún, puedo decirle, pues, genéramelo todo, ¿ok? Evidentemente, la parte más recomendable pues es lo no contabilizado, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que queremos trabajar apenas. El sistema de y factura electrónica, de la misma manera que se conecta al sistema de contabilidad, también se puede generar al sistema de y bancos, con la finalidad de que se puedan generar los documentos de pago en los dos sistemas, ¿ok? En bancos, pues podemos obtener el estado de cuenta de nuestro banco o conectar directamente la aplicación de Contaqui Bancos a nuestro portal bancario para comenzar a generar los ingresos y los egresos de nuestro portal bancario. Entonces, como podemos generar esa misma información desde bancos, refiriéndome a los ingresos y egresos, podemos generar la información en bancos y en factura electrónica, pues el sistema nos pregunta, oye, pues la información la vas a contabilizar desde factura electrónica o desde bancos. Entonces, yo con esta casilla de aquí, que se llama incluir pagos de Contaqui Bancos, le voy a indicar si quiero contabilizar desde bancos o desde factura. Cuando la dejo desmarcada, pues significa que no me va a considerar los pagos que se hacen desde bancos. Le estoy indicando que esos pagos se van a contabilizar desde mi otro sistema. En la parte de la derecha tenemos datos que se requieren para aquellas situaciones en donde yo seleccioné en mi asiento contable que quiero manejar mi propio foliaje de pólizas en factura electrónica, que quiero utilizar cierta fecha de contabilización. Vaya, esas configuraciones que nosotros establecimos en el encabezado del asiento contable, ¿ok? Lo del tema del foliaje y la fecha. En mi caso, como yo le dije que iba a tomar las fechas que traía en mi documento y también les iba a decir, le dije, perdón, a mi configuración que tomara el consecutivo de contabilidad y no el de factura electrónica, pues esta configuración realmente para este escenario no me sirve de nada. Con lo cual, pues simplemente debo de presionar aquí el botón de confirmar. Me pregunta si deseo continuar con el proceso, le voy a dar que sí y vamos a esperar el resultado de la operación. Listo, aquí ya nos menciona que se elaboró la póliza correctamente. Me pregunta si deseo ver la bitácora en Excel o en bloc de notas. Aquí para hacerlo de manera rápida lo voy a poner en bloc de notas, ¿ok? Listo. Como pueden ver, parece aquí una bitácora pues un poquito rústica, pero esto es porque la abrí en, en bloc de notas, pero lo hice así simplemente para que vieran lo que nos brinda de información esta bitácora. Lo voy a poner un poquito más chiquito. Ahí me parece bien. Aquí si se fijan, la aplicación me dice todos los movimientos que se generaron. Me dice, oye, de la factura que tenías el 1 de enero del 2025, por concepto que se llama factura curso, que tenía la serie FC y tenía el folio 1, pues se generó una póliza.
Esta póliza va a llevar la fecha del 1 de enero del 2025 porque recuerden que en la configuración del asiento nosotros pusimos que la fecha de la póliza va a ser la misma de la factura, ¿ok? Y aquí lo podemos verificar. Me dice también que la póliza que se generó es de tipo diario. ¿Por qué? Porque le dijimos que al ser una provisión de ventas, esta solamente iba a ser de diario. También menciona que va a poner el número de la póliza 3. ¿Por qué? Porque esa póliza pues va a seguir el consecutivo de contabilidad. Significa que en contabilidad yo probablemente ya tenga capturada la póliza número 1 y la póliza 2, con lo cual la siguiente póliza disponible es la 3 y esa es la que va a asignar. Una vez hecho eso, me comienza a decir los movimientos que generó. El primer movimiento que generó fue por el importe del total a la cuenta 105,01003, que si recuerdan, yo básicamente establecí dos segmentos. El fijo, que dijimos era el segmento general y lo puse con este 105,01. Y en este caso, al tratarse de un cliente que era Escuela Kemper, pues me pone la cuenta o la terminación 003. El importe que me pone, pues dijimos, era el total de tipo cargo, ¿ok? Y así como ese movimiento, me va a ir generando todos los otros. Por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? De la misma factura con la serie FC y folio 1, de la misma póliza 3, te generé otro movimiento, que fue el movimiento del IVA. Ese movimiento del IVA se mandó a esta cuenta contable por el importe fulanito de tal. Que recordemos, ese importe pues lo toma del IVA, ¿ok? ¿Por qué? Porque así se lo mencionamos en el asiento. Y así sucesivamente el tercer movimiento. Esto lo va a hacer por cada una de las facturas que yo tenga entre el periodo del 1 de enero y el 30 de julio, que fueron las fechas que yo decidí contabilizar. Bien, ¿dudas de esto? Recuerden que esto que les acabo de mostrar es solamente una bitácora para que ustedes puedan identificar fácilmente las pólizas que se generaron. La realidad es que no hay necesidad de que a lo mejor la revisemos tan a detalle todo el tiempo. Lo único que deberemos de cuidar en esa bitácora es, déjenla abro, lo único que deberemos de cuidar en esa bitácora es verificar que a lo mejor no tenga errores. ¿Por qué? Porque en el caso de que exista alguna cuenta que no se pudo generar, ya bien sea porque tenemos una mala definición en nuestro asiento contable o bien porque a lo mejor no hemos definido la cuenta contable en los segmentos, en la parte de los segmentos, pues ahí no nos estará informando. De hecho, pudiéramos hacer otra prueba más adelante en donde le voy a borrar algunos movimientos. Ah, no, miren, aquí por ejemplo, ya me lo menciona. Me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un problema con la póliza de tipo diario número 6 que se intentó generar y es básicamente porque está descuadrada. Hay un movimiento ahí de 62,72 pesos que no estás considerando. Entonces, hay que corregir la definición del asiento contable para que, pues a lo mejor, si te hace falta considerar descuentos, si a lo mejor no solamente estás manejando IVA al 8, perdón, IVA al 16, sino también IVA al 8, igual al 100, pues igual revísalo para que me digas cuál es la cuenta contable que debe de ir en esos escenarios. ¿Va? Aquí me lo va a ir informando a través de la bitácora. Bueno, para los que han seguido el curso, seguramente se podrán dar cuenta que al ser facturas que hicimos el día de ayer, estas facturas llevaban otros impuestos y también llevaban descuentos, cuestiones que yo no asigné o no configuré en mi asiento contable. Por ende, pues es importante que siempre consideren los impuestos y los descuentos que manejan en su empresa. En mi caso, yo lo voy a dejar así, es decir, yo ya sé que hay dos pólizas de las facturas que hicimos ayer que no se van a ver reflejadas en contabilidad. El resto que teníamos trabajadas en nuestra empresa sí se van a ver reflejadas, ¿ok? Entonces, así lo vamos a dejar por el momento. Bien, ahora,
Ya con esto entonces tenemos generadas nuestras pólizas. Sin embargo, algo importante que deben de considerar es que no por el hecho de que estén generadas ya las vamos a poder ver. De hecho, si yo entrara en este momento al sistema aquí de contabilidad y buscara las pólizas, aquí tengo un listado de pólizas, ¿ok? Si yo empiezo a buscar en el 2025 mis pólizas, van a notar que no tengo aquí ninguna póliza generada. Y eso es porque para que yo pueda ver esas pólizas, debo de hacer un segundo paso, que es el cargado de pólizas a contabilidad. Hasta este punto, Factura Electrónica ya tiene esas pólizas guardadas, pero no las ha enviado. Entonces, con esto, ya ahora sí, con el cargado de pólizas, ya podemos ver reflejado entonces las pólizas en contabilidad. Para hacer este proceso, también lo encontramos en el menú contabilización, cargado de pólizas a contabilidad. Ahí definimos el envío, perdón, las fechas que vamos a utilizar para las pólizas que queremos considerar y simplemente al darle procesar, el sistema nos dirá si sí se pudieron mandar o registrar esas pólizas en el sistema contable o no. Vamos a verlo ya en el sistema. Si yo me voy aquí al menú contabilización, cargado de pólizas a contabilidad y le digo que quiero enviar todas las pólizas desde el 1 de enero del 2025 hasta el 30 de julio, incluyendo pólizas de ingreso, egreso, diario u orden. En mi caso, pues yo nada más tengo de diario, entonces le voy a poner todos y todos estos folios, pues simplemente cuando le dé procesar, va ahora sí a enviar esa información. Todo lo que veíamos hace ratito que se generó en la bitácora, ahora sí lo va a registrar en mi sistema contable. Por ahí, de hecho, nos estará dando un resumen, que es la bitácora, y nos está diciendo, oye, ¿sabes qué? Hay 8 pólizas de diario que se cargaron correctamente. Afortunadamente, las otras que tuvimos con error, pues para empezar ni siquiera se generaron, entonces no se intentaron cargar. En el caso de que el proceso sea interrumpido a mitad del tiempo, por lo que sea, a lo mejor se cerró la aplicación o se haya apagado el equipo, igual en la bitácora, cuando veamos el resumen del proceso, que aquí lo estoy teniendo de manera visual, pero también recuerden que pueden tener una bitácora en un archivo y abrirlo en Excel o en TXT, pues nos irá diciendo cuáles se pudieron cargar y cuáles no. ¿Okay? Aquí podemos ver todas estas pólizas de la 3 a la 7 que se cargaron. Con ello, entonces, vamos a verificar en nuestro sistema contable. Si yo abro aquí mi sistema de contabilidad y nuevamente busco las pólizas, podemos verificar que aquí pues ya me está mostrando 3 pólizas para el caso de enero. Le voy a poner aquí que me muestre la de todos los meses, ¿ok? En este caso, podemos ver ahora sí todas las pólizas que se enviaron, que fueron de la póliza 3 a la póliza 7. Adicionalmente a eso, podemos verificar la configuración que estuvimos haciendo. Le dijimos a nuestro asiento contable que la fecha que iban a tener esas pólizas era la fecha del documento. Entonces, estas 3 de aquí, pues básicamente son facturas de enero y estas otras 4 de acá son de julio. También dijimos que las pólizas iban a ser de tipo diario, aquí lo vemos, y que el nombre de esa póliza iban a llevar el título de manera fija, póliza desde FE, seguido o concatenado de la serie y el folio del documento del que se trate. Por ejemplo, este de aquí es mi factura con serie FC y el folio número 1. Si abro esa póliza con doble clic, voy a encontrarme con que me da los 3 movimientos que definimos en el asiento contable. El primer movimiento iba a ser al cliente por un importe total por el cargo del total de la factura, y el movimiento de mi cuenta iba a ser el que tuviera registrado en mis segmentos contables, que dijimos el segmento general 01, que si se acuerdan es el 10501, y el segmento variable que iba a ser el de mi cliente, que era el 003. Lo mismo pasaría con el IVA trasladado no cobrado
Y el de ventas, que este de ventas, recuerden, lo pusimos este valor fijo. Y así por cada una de mis pólizas, ¿ok? Estas ya se registraron. Ahora, cuando yo cargué mis pólizas a el sistema de contabilidad, también se actualizaron aquí mis documentos. Por ejemplo, estos documentos que yo tengo aquí, que son mis facturas, el sistema pues también me está diciendo, oye, esta factura ya la contabilicé, ¿ok? Para que tú también tengas el estatus de saber que esta ya está considerada en el sistema de contabilidad. Entonces, además de que está timbrada, pues igual no la pudieras mover porque esta ya está en contabilidad. El día de ayer vimos el tema de las vistas, ¿ok? Y es por ello que se muestra aquí mi panel en rojo. Entonces, si te interesa conocer el estatus de contabilización de tus documentos, sepan que también podemos configurar nuestra vista, que aquí se los voy a mostrar, para mostrar el estatus de el estado contable. ¿Ok? No recuerdo si era este que te decía en número o en descripción, pero ahorita lo vemos. Pero aquí también pues te va a decir contabilizado o no contabilizado. En este caso te muestra un 5 porque selecciona el número, pero hay otro campo para que tú puedas mostrar esa descripción. Igual si no, pues con ese 5 podemos darnos cuenta de que básicamente se refiere a contabilizado. ¿Bien? Nada más que no encuentro el otro. Me parece que se llama estatus contabilización descripción. Bueno, Bueno, lo voy a dejar aquí. Igual desde aquí nos podemos dar cuenta fácilmente que el 5 es contabilizado, ¿va? Y esto también lo podemos considerar en cualquiera de las vistas que tenemos en el sistema. Recuerden que este tema lo vimos el día de ayer. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Ay, perdón. Aquí, hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Preguntan, ¿podrías ejemplificar cómo relacionar un cargo de un abono relacionado por un cliente? No entendí muy bien la pregunta, igual si me la puedes describir o detallar más, claro que lo podemos hacer. Preguntan, si por alguna razón una póliza se generó antes directamente en contabilidad, ¿no se duplican con la elaboración de pólizas en factura electrónica? La respuesta es que sí, sí se duplicarían los movimientos. Es por ello que es importante que consideren su flujo de trabajo, es decir, en la empresa, en nuestro negocio, definir que todas las facturas, por ejemplo, todas las facturas que se hagan a crédito, por así decirlo, todas las facturas que se vayan haciendo a crédito no se contabilicen directamente en contabilidad, sino que todo se contabilice siempre desde factura electrónica, ¿va? Que no hagan ese manual. Recordemos que precisamente el objetivo de la interfaz en contabilidad es evitar que nosotros lo tengamos que hacer manualmente. Con esto, pues nos estaríamos automatizando todo el proceso. Entonces, hay que definir bien las políticas en el negocio para decir que solamente se hagan desde factura electrónica y así nos evitamos la duplicidad. Bien, me voy a esperar en este punto un poquito para nada más ver el tema que alguien me preguntaba por ahí de cómo relacionar un cargo de un abono realizado por un cliente para ya después cerrar este tema, ya que este tema que acabamos de ver de la elaboración y la configuración de los asientos, pues básicamente, como lo pueden ver, es el tema principal, es realmente en donde se encuentra todo el tema de la configuración
de nuestros sistemas. Entonces, si tienen algún escenario que quieran verlo, pues igual lo podemos checar. Bien, pues igual no me describieron tanto la pregunta, la verdad es que la volví a leer y no la entendí, entonces igual al finalizar del curso, al finalizar todos los temas, retomamos esta situación, a lo mejor si ya tienen como la descripción general del escenario y lo revisamos, ¿ok? Ahorita por lo pronto nos vamos a quedar con que ya está generado entonces nuestras pólizas y ya se enviaron a contabilidad, es decir, ya tenemos toda la información. Ahora, algo que debemos de considerar es que en Conpequi Contabilidad se maneja algo que se llama ADD o Administrador de Documentos Digitales, que es básicamente donde se guardan los XML. En el caso de factura electrónica no tenemos esta característica de administrador de documentos digitales, sino que como lo vimos el día de ayer, tenemos algo que se llama almacén digital, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, al tener dos lugares en donde guardamos los XML completamente diferentes, pues básicamente entonces los XMLs no se comparten. Es por ello que es importante que sepan que si van a realizar el envío de la información de factura electrónica a contabilidad, consideren que los XMLs que van a ir relacionados a esas pólizas ya se encuentren cargados al sistema de contabilidad o al sistema del ADD de contabilidad. Para hacer eso, ustedes pueden hacer el cargado de su información de varias maneras. Uno de ellos es con una solución adicional que provee Compa, que es XML en línea, que es una aplicación que se encarga de descargar esos FDIs directamente desde el SAT y meterlos a nuestra empresa de contabilidad. La otra opción que tenemos es hacer uso de una de las funciones que teníamos el día de ayer. Desde factura electrónica podemos ejecutar un proceso que se llama emisión timbrado masivo de CFDIs y desde aquí yo le puedo decir al sistema que entregue a disco todos los XMLs que tengo en el año. Por ejemplo, aquí voy a ponerle que lo entregue de todo el 2025 en archivo en disco. Únicamente para este caso me interesa el XML. Entonces, cuando le doy procesar, lo que va a hacer el sistema es darme todos los XML que tengo registrados en factura electrónica para que posteriormente yo lo pueda cargar de manera manual a mi sistema de contabilidad. De hecho, por aquí en la bitácora, pues me dice todos los XMLs que se generaron. ¿Ok? Entonces, con ello, yo me pudiera ir aquí a contabilidad, entrar a la parte del ADD y cargar esos XML. Ahorita voy a hacer este ejemplo así rapidito para que lo vayan viendo. Este no es un curso del sistema de contabilidad, ¿ok? Pero sí es importante que ustedes sepan que este paso es necesario para que yo pueda tener los XMLs relacionados a nuestras pólizas. En este caso no se me van a asustar, aquí me va a mostrar un error porque son XMLs de prueba y me va a mostrar como que son duplicados. No se asusten, en un escenario real con XMLs reales, pues ese es el flujo que debemos de hacer. Tomar o entregar los XML de factura electrónica, venir aquí a contabilidad y cargar estos documentos. Con eso, ahora sí ya las pólizas que enviamos desde factura electrónica ya estarán relacionadas a su XML, ¿ok? En- ya estarán aquí relacionadas. Nada más, algo importante. Si lo que van a hacer, como yo, es primero enviar las pólizas y después cargar los XML, en Conpequi Contabilidad hay una utilería que se llama reconstrucción de asociación con el ADD, simplemente para que se establezca esa relación entre la póliza y el CFDI.
Si primero cargaron los XMLs a la ADD y luego enviaron las pólizas, esa relación se hace en automático. ¿Va? Nada más para que tomen notita de esto. No es algo de qué preocuparse, esa utilería no es correctiva, es más bien para justamente ese tipo de situaciones de hacer esa conexión entre póliza y CFDI. Bien, con eso, pues básicamente ya es el flujo que nosotros tendríamos en nuestra contabilización. Ya con eso tenemos nuestros documentos de factura, generamos nuestras pólizas de esas facturas y la enviamos a contabilidad. Pero aquí habrá que preguntarnos, oye, ¿y qué pasa si me equivoqué? ¿Qué pasa si yo reviso mis pólizas en contabilidad e identifico que están mal generadas, que tienen algún error, que tienen algún problema? Pues bueno, para ello existe algo que se llama eliminación de pólizas o eliminación de contabilización. Con este proceso nosotros podemos eliminar todas las pólizas que enviamos desde factura electrónica hacia contabilidad, en el caso que hayamos detectado algún error. Para eso podemos ir al menú contabilización, eliminación de pólizas y definimos el rango que queremos utilizar para eliminar. Con ello, al darle procesar, se deshace todo lo que hemos hecho hasta el momento. Ojo, no la configuración, sino que las pólizas que enviamos se quitan. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, voy a mostrarles ahorita por lo pronto cuántas tengo generadas. ¿Ok? En este caso dijimos que eran 8 pólizas que tenemos aquí. Ah, bueno, son 9. No las había contado bien. Son 9. Pues bien, lo que voy a hacer es venir aquí a factura electrónica y le voy a decir que esas las elimine. ¿Cómo? Simplemente yendo aquí a contabilización, eliminación de la contabilización. Me solicita el rango de fechas, le voy a poner nuevamente desde el 1 de enero del 2025 a la fecha y le voy a dar en procesar. Listo. Aquí el sistema me dice, oye, ¿sabes qué? Pues pude hacer correctamente el proceso y las pólizas que te eliminé fueron estas de acá. Lo que significa que si yo en este momento entro nuevamente a contabilidad y le doy a actualizar, pueden ver que esas pólizas dejaron de existir. ¿Va? Y esto puede ser útil, como mencionábamos, en aquellos casos donde me equivoqué y a lo mejor hago los ajustes necesarios en mis asientos, muevo mis cuentas contables, muevo mis segmentos y cuando esté listo puedo volver a contabilizar sin ningún problema. De hecho, los documentos que había contabilizado, aquí me estarán informando que ya no lo están. ¿Ok? Si ya me voy, me parece que no guardé la vista, ¿o sí? Aquí. Aquí me informa que el estado contable es 1, es decir, no contabilizado. Igual, si abro el documento, por ahí me estará informando que ya no está contabilizado. ¿Dudas de la eliminación de la contabilización? Preguntan, ¿es necesario eliminar todas? La respuesta es que sí, ya que la eliminación de la contabilización se hace por fechas. ¿Va? ¿Se puede volver a contabilizar? La respuesta es que sí. De hecho, lo voy a volver a hacer. Simplemente vuelvo a realizar la elaboración de pólizas. Esto considerando que a lo mejor yo ya hubiera realizado algunos ajustes en mis asientos contables, que ya haya revisado la configuración y demás. Verifico que en esta ocasión mis pólizas ya se hayan generado como yo lo establecí. Aquí está. Verifico que ya se haya generado. Vuelvo a realizar el cargado de mis pólizas.
Y aquí con esto, pues básicamente nosotros ya volveríamos a tener toda la información registrada. Recuerden que esto se hace por fechas porque la contabilización también se hace por fechas, ¿va? Digo, aquí aparentemente tuve algún problema, seguramente porque dejé abierto mi contabilidad y todo. Recordamos que ahorita para efectos didácticos, pues yo tenía borrando y eliminando movimientos, pero bueno. Ya. Ahí digo, eran mensajes informativos. Al final del día, si se fijan, me dice que me generó las 8 pólizas, con lo cual, pues si vamos a contabilidad, que ahorita para evitarnos este problema que me salió ahorita a mí, voy a cerrarlo y volver a abrir. Digo, igual eran nada más mensajes informativos. Bueno, no se genera, no pasa nada, ahorita los vuelvo a enviar. Pero bien, aquí la idea es que el tema de la contabilización se realiza por fechas. ¿Por qué por fechas? Porque nosotros estamos contabilizando por fechas. ¿Ok? Si contabilizamos por días completos, pues se eliminan por días completos. Se puede realizar la eliminación parcial de ciertas cosas, a lo mejor no solo por fechas, sino también por tipos de póliza. Recordemos que los tipos de póliza, pues algunas pueden ser de diario, de ingresos o de egresos, pues también pudiéramos eliminar la información de esa misma manera. Eso no significa que no podamos volver a realizar el cargado o realizar nuevamente la elaboración. ¿De acuerdo? Déjenme aquí nada más volver a abrir mi sistema y verificar que voy a hacer nuevamente la elaboración para establecer otros escenarios, como por ejemplo, ¿qué pasaría si yo elimino las pólizas directamente desde contabilidad o las modifico? ¿Va? Ahorita vamos a ver qué pasa en esos escenarios y cómo podemos identificarlos. Bien, ahí ya no me arrojó ningún error, digo, ahorita posiblemente algo sucedió. La realidad es que como estoy gastando muchos recursos en realizar la grabación, que recuerden la van a tener al finalizar del curso, bueno, pues por ahí pueden surgir algunos detallitos. En este caso, podemos ver que ya están nuestras pólizas nuevamente contabilizadas. Bien, ahora, situaciones adicionales con las que yo me puedo encontrar cuando quiero generar la contabilización o la interfaz con mis sistemas. Hay ocasiones en las que, a diferencia de conmigo, que yo tenía instalado dos sistemas, tanto factura electrónica como el sistema de contabilidad, pues puedo establecer la interfaz en línea y enviarlo todo en automático como lo acabo de hacer hace un momento. Sin embargo, no siempre es así. Habrá ocasiones en donde a lo mejor en el negocio solamente tengan establecido, tengan instalado factura electrónica y con Pequi Contabilidad no lo tengan ahí, ni en una computadora, ni en la misma computadora, ni en ninguna de las sucursales, sino que la tienen a lo mejor en un despacho contable. Pues bueno, en este caso no podemos enviar la información en línea, pero sí podemos enviar la información a nuestro contador a través de un archivo TXT.
Este proceso lo que hace es que todas las pólizas que se van a generar las genera en un formato que nosotros podemos enviar a nuestro contador. Y ese archivo TXT, nuestro contador lo va a poder cargar a su sistema para que se vuelva a generar toda la información, así como lo acabamos de hacer nosotros, solamente que en lugar de hacer en línea, lo hacemos a través de un archivo. Este archivo TXT lo podemos generar aquí en el menú Contabilización, Elaboración de pólizas ATXT. Desde aquí, si yo genero este proceso, cuando cuando vaya a la ruta de la empresa, bueno, aquí, C, Compact W intensivos, cuando vaya aquí, voy a encontrarme con que hay un archivo que se llama pólizas con la fecha del día de hoy. Este archivo de pólizas yo se lo pudiera enviar a mi contador y este archivo mi contador lo puede cargar en su sistema de contabilidad desde el menú pólizas, cargar pólizas, y al seleccionar ese archivo pues lo que va a hacer el sistema es generar esos mismos datos como si lo hubiéramos hecho en línea. ¿Ok? Es decir, es básicamente lo mismo, solamente que en lugar de que sea pues automático, por así llamarlo, tomamos una especie de archivo intermedio, que es el que se utiliza para traspasar la información. De hecho, lo voy a hacer en este momento. Voy a seleccionar ese archivo y le voy a decir que si ya está cargada la póliza previamente, pues no la sustituya, simplemente me lo informe. Entonces lo voy a procesar. Y aquí me dice, oye, pues leí que en ese archivo que tú intentaste cargar, venían 8 pólizas, que efectivamente son las que tenemos registradas. Pero me dice que no cargó nada, no cargó 8. ¿Por qué? Pues porque ya estaban registradas. ¿Ok? Entonces, ahorita simplemente lo hice para que vieran que así también se puede traspasar la información. La información que se está trasladando es exactamente la misma. ¿Ok? Siguiendo con escenarios en particulares que nos podemos encontrar, son cuando tenemos diferencias, ¿ok? O cuando queremos validar que la información que estamos enviando a contabilidad es correcta y es coherente. Tenemos lo mismo capturado en un sistema que en otro. Para ello, ContaKey Factura Electrónica nos ofrece una serie de reportes que nos ayudan a cuidar esta relación. Estos reportes muestran pues todo lo que está tanto en factura como en contabilidad, ver si se hizo alguna modificación y demás. Uno de ellos es, por ejemplo, el análisis de impuestos pagados de clientes. Con este reporte nosotros podemos ver cuáles impuestos se pagaron en las facturas o en los REP, en donde podremos identificar en la primera sección de ese reporte, pues todo lo que tuvo que ver con factura y en la parte de la derecha todo lo que se mandó a contabilidad. Déjense los muestro. Si me voy aquí al menú contabilización, análisis de IVA por factura, voy a seleccionar el rango de fechas del 2025 y le voy a decir ejecutar. Este reporte es en Excel, con lo cual pues dura un poquito en cargar, pero ahí va. Bien, aquí tenemos ya el reporte. Como podemos ver, en la primera parte es básicamente todo lo que tenemos en nuestra factura. El IVA que se maneja en las distintas tasas, que ojo, aquí no me puso el 8% porque lo habilité en la ejecución del reporte. De hecho, aquí tengo la ventanita todavía. Si yo manejo IVA al 8%, le puedo poner aquí que sí y también me va a mostrar lo del IVA al 8%. ¿Ok?
En mi caso, solamente le pedí las tasas generales, que es el 16, el cero y el exento. Después de ello, me dice cuál es el importe del IVA. ¿Ok? Aquí en la primera sección me muestra las bases y acá me maneja el importe del IVA. Después, si ese IVA ya tiene una parte pagada, es decir, que a lo mejor mi factura era de 1,000 pesos y el IVA total fueron 128, y a lo mejor me pagaron el 50% de esa factura, pues entonces yo tendría que registrar la parte proporcional del IVA. Si eran 128 pesos de IVA, pues entonces aquí tendría que tener 60 y cacho pesos del IVA ya pagado. ¿Ok? Es decir, me va a ir mostrando cuál es la parte proporcional que se ha ido pagando de ese IVA. Y ese IVA es el que se va a estar mandando a aquí contabilidad para su registro en el proceso de causación. ¿Okay? Recordemos que aquí contabilidad permite registrar el IVA causado y el IVA acreditable en cada una de las pólizas. Pues bien, el sistema de aquí factura electrónica me va a ir enviando esos valores en la causación de cada una de las pólizas que yo estoy mandando a contabilidad. Aquí, bueno, como le planeé varias veces, me lo estoy intentando generar varias veces. Bien, ese es el análisis de IVA, ¿ok? Pero además existen otros reportes, como por ejemplo el reporte de conciliación, que este es uno que me gusta. Bueno, voy a mostrarles primero el de estado contable, que es básicamente lo que vimos hace ratito de C5 que veíamos en las facturas, en donde me va a mostrar por cada uno de los documentos saber en qué situación contable se encuentra, si ya la estamos considerando como contabilizada, no contabilizada, contabilizada a lo mejor solamente en el sistema de factura electrónica, pero que no hemos enviado la póliza. Pues todo eso aquí lo podemos ir viendo. Aquí si se fijan, voy a tratar de hacerle un poquito más de zoom. Bueno, como estoy grabando no se puede. Pero bueno, aquí como podemos ver, me dice, oye, de todos tus documentos que tienes registrados, pueden notar que estos de aquí ya están contabilizados. Habrá documentos que se encuentran en otro estatus, que es el de precontabilizado. Precontabilizado quiere decir que yo ya elaboré las pólizas, pero no lo he enviado al sistema de contabilidad. Y aquí me estará diciendo cuáles se encuentran en ese estatus. En este caso, pues, ¿sabes qué? Todos estos de aquí no has contabilizado, por ende, pues hay que trabajar en ellos. Otro reporte que nos puede ser bastante útil es el de conciliación con aquí contabilidad. Este reporte de aquí me va a ayudar a saber si las pólizas que he estado enviando desde el sistema de factura electrónica no se han modificado o eliminado en mi sistema contable, porque eso es algo que debemos de cuidar mucho. Las pólizas que fueron enviadas desde factura, pues es importante que no se modifiquen ni se eliminen, porque si no tendríamos dos perspectivas. Desde factura electrónica nosotros estaríamos pensando que pues ya todo está contabilizado, pero desde contabilidad pues estaríamos pensando que no existe dicha póliza. Y este reporte de aquí nos ayuda a tener ese panorama. De hecho, déjense los muestro. Aquí si me voy a la pestaña conciliación, me va a pedir una serie de filtros para la revisión. Le voy a poner aquí que revise todo lo del año. Va a ejecutar el reporte y aquí me va diciendo, oye, ¿sabes qué? Bueno, vamos a esperar a que se termine de ejecutar para explicarles el reporte. Aquí está. El sistema lo que va a ir haciendo es revisar todas las pólizas que tenemos registradas. Y me va a decir, oye,
¿sabes qué? En cuanto a tu póliza número 8, estos son los movimientos que yo tengo registrados en factura electrónica. Y estos son los que tengo registrados en aquí contabilidad. Si los revisamos, son exactamente iguales, lo que significa que no hay diferencias. Al no haber diferencia, te voy a posicionar en el caso número 1. Si no sabemos qué es el caso número 1, podemos ir a la parte inferior de nuestro reporte y me dice aquí cuáles son los posibles casos. Me dice, ¿sabes qué? Las pólizas son idénticas, con lo cual tú no te debes de preocupar porque existe algún problema. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo ahorita vengo y comienzo a hacer modificaciones? Si a lo mejor esta póliza de aquí, que es la póliza número 8, vengo y la elimino, por ejemplo. O bien, vengo a esta otra póliza de aquí y la cuenta esta que tengo de computación en acción, la cambio por este de aquí, por escuela Kemper. Si yo hago esas modificaciones, pues vamos a tener un problema, ¿no? Porque yo desde factura pienso que ya está contabilizado y que está bien, pero alguien en contabilidad le movió y pues ya no está correcto. Pues cuando suceda eso, cuando yo ejecute este reporte, que lo voy a volver a hacer, el sistema me va a estar informando de esas diferencias. Me va a decir, ¿sabes qué? En tu póliza número 8, que es la que vimos ahorita, en factura electrónica pues sí tienes movimientos, pero en aquí contabilidad no tienes movimientos. Entonces caes en los supuestos 2, 4 y 5. Si yo vengo aquí a ver, me dicen los supuestos 2, 4 y 5 son que la póliza no existe en contabilidad, solamente existe en factura electrónica, que existen diferencias entre los movimientos de las pólizas, es decir, en cuanto a la cantidad, y que también existen diferencias en los importes. De hecho, al ya saber que caemos en el supuesto 2 que no existe en aquí contabilidad, pues ya tenemos un problema, ¿no? Y aquí no los informa. Lo mismo pasaría con la otra póliza que modifiqué, con la póliza de diario número 9, en donde me dice, ¿sabes qué? En factura electrónica tienes estos importes de aquí y en contabilidad también tienes estos importes de aquí. A priori parecería que no hay diferencias, pero si revisamos, pues nosotros modificamos el número de la cuenta, nosotros la movimos, entonces me dice que estoy en el supuesto número 4. Si voy aquí y leo 4, me dice, oye, pues hay diferencias en cuanto a los números de cuenta. Entonces, esa póliza está modificada. ¿Ok? Aquí, de hecho, podemos caer en alguno de los 9 casos de que si se modificó en uno u otra cosa, pero sepan que este reporte pues nos ayuda a identificar ese tipo de situaciones que no deberían ocurrir. Al detectar esto, pues evidentemente ya nosotros sabemos que nuestra información no es la correcta y pudiéramos efectuar alguna solución, como por ejemplo volver a contabilizar y además pedirle pues al personal de, de contabilidad que cuide no modificar pólizas que provengan de factura electrónica, porque algo importante que deben de cuidar en en el caso de sistemas que tienen interfaz es que la información siempre se modifica en el sistema origen. ¿Ok? Es una recomendación bien importante para que no vayan a tener problemas en ese sentido. Recuerden, la información siempre se modifica en el sistema origen, que en ese caso el sistema que está dando pie o que está dando origen a su información es el sistema comercial, en este caso factura electrónica. De hecho, ahorita, por si no lo vieron porque lo hice muy rápido, modifiqué la vista, que funcionan igual las vistas en factura y en contabilidad, ya lo vimos el día de ayer. Modifiqué la vista para agregar una columna que se llama sistema origen y aquí me está diciendo en qué aplicación se hizo o bueno, desde qué punto se hizo la póliza, desde el sistema comercial o desde el sistema contable.
con la finalidad de que los usuarios puedan identificar fácilmente cuáles son las pólizas que no puedan mover. De hecho, aquí de manera rápida voy a generar una póliza manualmente, simplemente para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia entre ellos. Esto no es importante que lo sepan, simplemente me gustaría que vieran que se puede identificar fácilmente en contabilidad cuando una póliza se hizo desde el propio sistema o si proviene de otro sistema. Y de esta manera, saber que estas pólizas pues no se deben de modificar desde aquí. Se pueden, sí, para algún ajuste, pero lo correcto no es hacerlo desde aquí, sino desde el sistema que dio pie a esa información, que en este caso es nuestro sistema comercial es factura electrónica y la modificación la tendrían que hacer de aquí, ya bien sea cambiando el segmento contable, modificando el asiento contable, como ya lo vimos hace un momento. Bien. ¿Dudas entonces de esto? ¿Dudas de los reportes? Voy a mostrarles aquí y mencionárselos así rápidamente. Listado de segmentos contables es para conocer nuestra configuración. Estado contable ya lo vimos, nos dice qué documentos están contabilizados, precontabilizados y no contabilizados. Pólizas y sus documentos asociados. Es básicamente para conocer solamente la información contable, es decir, sin saber a qué factura de crédito ni nada, simplemente lo que enviamos a contabilidad, básicamente. Análisis de IVA por factura, que ya la vimos hace ratito. Análisis de IVA por documento de pago, que es lo mismo que el de factura, nada más que este para los REP. Conciliación de CONTAC y contabilidad, que ese es el que vimos hace ratito, que nos detecta si tenemos diferencias entre lo registrado en factura y en contabilidad. Y análisis impuestos de pago de clientes, que es como el de análisis de IVA, nada más que este es un poquito más completo. De hecho, déjense los muestro. Ya que nos muestra información del IVA, del IEPS y de otros impuestos. De hecho, este último reporte fue el último que se agregó a la aplicación, es el más reciente y precisamente nos ayuda a identificar distintas tasas de IVA. Aquí, por ejemplo, veo en la primera sección todo lo que tiene que ver con el pago. Estos son los dos pagos o los dos REP que tenemos registrados en el sistema. Y en la parte de la derecha tenemos la parte de la factura, ¿ok? Es decir, cómo se relaciona el pago al ingreso. Esa misma información que vemos aquí, recuerden que ustedes la pueden verificar o consultar directamente en la aplicación, en el menú de abonos del cliente, entrando a su documento y aquí en adicionales, donde vemos detalle del impuesto del pago, es básicamente esto mismo de aquí, ¿ok? Eso mismo de aquí y esto mismo de acá son lo que vemos en los reportes de detalle impuesto del IVA y detalle del impuesto del pago. Solamente que aquí lo hacemos por un solo documento y en el reporte, acá, que son estos tres, lo vemos de manera masiva por un rango de fechas. ¿Va? Y básicamente esos son los reportes que nos ayudan a identificar. Si tienen alguna duda de alguno de ellos, déjenmelo saber. Ya para finalizar la sesión, mencionarles, aquí les voy a dejar el listado de los reportes y su descripción por si se les llega a olvidar. ¿Okay? Se los voy a poner. No sé si al momento existe alguna duda, ya que eso es lo que traía preparado para ustedes el día de hoy. Recuerden que básicamente es el módulo de contabilización. El día de hoy vimos
cómo establecer la relación entre nuestras empresas comerciales y contables, cómo definimos los segmentos para generar nuestras cuentas contables, cómo configuramos nuestros asientos contables para generar pólizas, cómo asignamos esos asientos a nuestros conceptos para saber cuáles asientos aplican a nuestros documentos y posterior a ello, pues cómo elaboramos la contabilización, desde elaboración de pólizas, cargado, eliminación y verificación con reportes. Si existiera alguna duda, por favor, si existiera alguna duda, por favor déjenmela saber en este momento. De lo contrario, estaríamos dando por terminado la sesión. Por ahí alguien me pregunta si les vamos a compartir la liga de la grabación. La respuesta es que sí. Recuerden que la sesión está siendo grabada y se la vamos a compartir a través de mi gestión a más tardar el día viernes a mediodía. Ahí van a encontrar la grabación y las diapositivas. Preguntan dónde se puede ver la grabación. Ya se los había mostrado el día de ayer, pero igual, si quieren, se los vuelvo a mostrar, ya que muchos tienen la inquietud y sirve que de una vez les comento que ya encuentran disponible todas las sesiones del curso básico y el curso intermedio cargadas, ¿ok? Para ver las sesiones simplemente hay que entrar a la página de compeki.com, ir a la sección de distribuidores y seleccionar la opción Soy distribuidor. Ahí nos va a mandar a seleccionar o a entrar a mi gestión, que recuerden, esta es una sección específica para ustedes como distribuidores, ya que tienen acceso a estos cursos para que se puedan documentar. Aquí simplemente hay que asignar su usuario y contraseña de distribuidor. Y en la parte de la izquierda vamos a encontrar el módulo de capacitación. Ahí seleccionamos podcast y tutoriales y nos va a aparecer el listado de todos los sistemas que tiene Compaq. En nuestro caso, o sea que ahorita a nosotros nos interesa factura electrónica y aquí es donde van a encontrar el listado de sus sesiones. De hecho, como les comentaba, aquí pueden ver que ya está encargada la sesión del intermedio y del básico con sus respectivos temas para que puedan identificar cuál es el que les interesa y de ahí lo puedan descargar, donde van a tener el video y las diapositivas, o bien simplemente verlo en línea si no lo desean descargar. ¿Bien? Bien, parece que no hay más dudas de mi parte, entonces sería todo. Les recuerdo que al finalizar del curso les llega una encuesta que para nosotros es muy importante que lo contesten porque ahí sabemos cuáles son sus comentarios de retroalimentación y también cuáles son los temas de su interés para traérselos en futuras sesiones. Y pues de mi parte no queda más que agradecerles por su asistencia, su participación y desearles que tengan una excelente tarde. Hasta luego.